El hangar de la estación Kelvari se extendía como una catedral de metal y ambición donde las naves espaciales dormitaban en sus nacimientos como gigantes dormidos esperando a alguien lo suficientemente valiente o tonto como para despertarlas. Las tiras fluorescentes zumbaban en el cielo, proyectando todo en ese tono particular de blanco azulado que hacía que incluso las personas sanas parecieran estar haciendo una audición para papeles de cadáveres. Brennan se secó las manos con un trapo que ya no servía de nada. Hace 3 cambios de aceite y entrecerró los ojos al ver el acoplamiento que acaba de reemplazar en el Serentino crucero diplomático. 27 años, con la complexión de alguien que hubiera pasado su vida levantando componentes de motores en lugar de pesas, con el tipo de rostro curtido que sugería que había visto suficiente de la galaxia como para dejar de estar impresionado por la mayor parte de ella. Su camiseta sin mangas color crema mostraba las honorables manchas de una mañana pasada con los codos metidos en un convertidor de empuje averiado, y su cinturón de herramientas estaba cargado con los instrumentos de su oficio. «Ese acoplamiento está mal sentado», dijo una voz detrás de él que podría haber congelado la luz de las estrellas. Él no se giró. Él conocía esa voz. Todos en la estación Kelvari conocían esa voz del mismo modo que los animales de presa conocían el sonido de los depredadores que se acercaban. «Con el debido respeto, Eminencia», dijo Brennan, mientras seguía examinando su obra. «El acoplamiento se asienta exactamente de acuerdo con las especificaciones de ingeniería de Serentine, tercera revisión». La temperatura en la percha pareció bajar varios grados. A su alrededor, Brennan podía sentir que los demás mecánicos, tanto humanos como Kelvari, de repente encontraban asuntos urgentes que atender en otro lugar. Los pasos se alejaron. Las herramientas se recogieron en silencio. En 30 segundos, el área inmediata quedó despejada con la eficiencia de un simulacro de incendio. La emperatriz Valindra Soot Khan del dominio Kelvari apareció en su visión periférica. E incluso sin mirarla directamente, Brennan era consciente de su presencia de la misma manera que uno es consciente de una tormenta que se forma en el horizonte. Su piel era de un morado oscuro, como si un moretón se estuviera curando y hubiera adquirido una belleza increíble. Su cabello caía en ondas de seda lavanda más allá de sus hombros. La corona dorada que marcaba su posición atrajo las luces del hangar y arrojó pequeños arcoíris a través del revestimiento de la cubierta. Su armadura, ceremonial pero funcional, toda de tela púrpura y filigrana dorada, susurraba contra sí misma mientras se movía. «¿Te atreves a corregirme?», preguntó, bajando la voz hasta un tono que era casi peor que gritar. «En mi propia posición, sobre mi propio barco». Brennan finalmente se giró para mirarla, y ese fue su primer error. Sus ojos eran del color de las amatistas expuestas a la luz de una vela, y se abrieron ligeramente cuando él los miró sin pestañear. «Mírame otra vez», dijo Valindra, cada palabra precisa como un bisturí. «Y estás muerto. Entonces te recomendaría que consigas que otra persona termine la reparación del convertidor de empuje», dijo su eminencia. «Los 3 mecánicos anteriores que usted asignó estaban demasiado ocupados sin mirarlo como para notar las microfracturas en su línea de combustible secundaria. Estás a unos 800 kilómetros de vuelo de sufrir una falla catastrófica del motor». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que precede a las ejecuciones o a los ascensos. Brennan había aprendido hacía mucho tiempo que, entre la nobleza Kelvari, nunca se podía saber con certeza cuál de los dos era hasta que era demasiado tarde. Las elegantes orejas puntiagudas de Valindra, una característica que distinguía a los Kelvari de las docenas de otras especies humanoides que poblaban este brazo de la galaxia, se movieron levemente. Fue la única señal de que sus palabras habían sido captadas. «Estás mintiendo», dijo ella. «En realidad no lo soy». Sacó un bloc de datos de su cinturón y lo sostuvo en alto. «Escáneres de diagnóstico de esta mañana. Las fracturas son pequeñas, pero se están extendiendo. La aleación serentina estándar no fue diseñada para el tipo de tensión magnética que genera su gente. Al parecer, nadie se lo dijo a sus guionistas cuando licenciaron el diseño». Le arrebató el bloc de datos de la mano,
rozando con sus dedos morados los suyos, manchados de aceite. Por un momento, estudió los datos con expresión indescifrable. ¿Por qué nadie más informó de esto? Porque todos en esta estación le tienen miedo, Su Eminencia. Prefieren dejarlo morir en una explosión de motor que arriesgarse a ser ejecutado por darle malas noticias. Observó cómo su rostro pasaba por diversas emociones, ninguna de las cuales parecía calmarse. Este era el problema con Balindra Sotkan. Brennan había observado durante sus 18 meses en la estación Kelvari. Había construido su reputación basándose en el miedo con tanta eficacia que ahora estaba rodeada de personas cuya principal habilidad era decirle lo que quería oír. «No me tienes miedo», observó. «Me han aterrorizado las cosas que harían. Sus pesadillas imperiales parecen cuentos infantiles para dormir, Su Eminencia. Sin ánimo de ofender. Y aún así lo das tan libremente». Ella le devolvió el panel de datos. «Arregla la línea de combustible. Tienes hasta la salida de mañana para las negociaciones del concordato. Eso no es tiempo suficiente, entonces trabaja más rápido». Se giró para irse, con su capa arremolinándose detrás de ella de esa manera que solo lo hacían las capas cuando sus dueños habían pasado años perfeccionando el movimiento. «Su Eminencia», la llamó Brennan. Ella se detuvo pero no se giró. «La reparación tardará un mínimo de 37 horas. Las negociaciones concordantes están en 22. Puedo tener un transbordador solitario preparado para usted. No será tan impresionante, pero no explotará. Una emperatriz Kelvari no llega a funciones diplomáticas en una lanzadera solitaria. Señor Holt, una emperatriz Kelvari muerta no llega en absoluto». Entonces ella se giró y había algo en sus ojos que no era exactamente ira. «Su preocupación por mi bienestar es evidente y sospechosa. Estás despedido». Brennan se encogió de hombros. «De todos modos tendré el transbordador preparado en caso de que cambies de opinión». Se volvió hacia el crucero y escuchó sus pasos alejarse por la cubierta del hangar. Solo cuando ella se fue se permitió una pequeña exhalación. «¿Estás loco?», susurró Toben Blackmoss, uno de los mecánicos Kelvari, emergiendo de detrás de un contenedor de carga donde había estado escondido. Su piel gris violácea era varios tonos más pálida de lo habitual. «Ella te hará espaciar antes de que termine el ciclo del día». Probablemente, Brennan estuvo de acuerdo y regresó a su trabajo. Pero al menos tendrá que encontrar a alguien más que arregle su nave primero. Balindra caminaba a grandes zancadas por los pasillos de la estación Kelvari, con la mente agitada por una emoción desconocida que no podía identificar. Irritación, sin duda. Indignación, absolutamente. Pero algo más, también. Algo que parecía casi respeto. No, ridículo. Ella irrumpió en sus aposentos privados, despidiendo a sus asistentes con un gesto que los hizo correr. Finalmente sola, permitió que su compostura se quebrara un poco, presionando sus palmas contra la fría superficie de su mesa de meditación. El mecánico humano le había hablado como nadie le había hablado en 12 años. No desde que tomó el trono después del asesinato de su madre. No desde que aprendió que la suavidad era un lujo que las emperatrices muertas no podían permitirse. Su reflejo la miró desde la superficie de obsidiana pulida. 34 años, hermosa en la forma en que el poder hacía todo hermoso y solo. Siempre solo. Su Eminencia. La voz provenía de su consola de comunicaciones. El gran canciller Moray solicita una audiencia con respecto a la partida de mañana. Dile que la salida tendrá un día de retraso. Una pausa. Su Eminencia. El concordado esperará. Envíe un mensaje indicando dificultades técnicas. La Federación Serentina nos ha estado haciendo esperar durante 6 siglos. Pueden aguantar otras 24 horas más. Ella cortó la conexión antes de que pudieran surgir objeciones. Durante un largo momento, se quedó allí pensando en el mecánico, Brennan Holt. Ella había visto su expediente personal cuando fue asignado por primera vez a la estación. Uno de los refugiados humanos del colapso de la expansión Terran,
que había dispersado a la humanidad a lo largo de 100 sistemas como semillas en una tormenta de viento. Competente, según se indica en el expediente, se mantiene reservado y no tiene familiares mencionados. Ese último detalle se le quedó grabado en la memoria por razones que no podía explicar. Ella volvió a abrir su archivo, ahora desplazándose a través de la escasa información. Historial laboral, 12 puestos diferentes en 6 años, sin permanecer nunca en ningún lugar más de 18 meses. Habilidades certificadas en 73 sistemas de propulsión diferentes. Contacto de emergencia, ninguno listado. Un fantasma en esencia, un hombre que vagaba por el espacio arreglando cosas y sin echar raíces jamás. Algo en eso resonó en ella de maneras que no quería examinar. A la mañana siguiente, o lo que pasó por mañana en una estación donde la luz simplemente se atenuó durante 8 horas para simular la noche, Brennan ya estaba de nuevo trabajando en el crucero cuando una sombra cayó sobre su espacio de trabajo. Tenías razón sobre el transbordador, dijo Balindra sin preámbulos. Brennan no levantó la vista de la línea de combustible que estaba sellando. ¿Se trata de que fue la elección más inteligente o de que cambiaste de opinión? Ambos. Ella se acercó y él pudo oler su perfume. Algo floral que probablemente costara más que su salario anual. En la salida. Tienes tus 37 horas. Agradezco su eminencia. Ella no se fue. Podía sentirla observándolo trabajar. Esos ojos amatistas seguían sus movimientos con una intensidad que le erizaba la piel. ¿Tienes alguna pregunta?, dijo finalmente, todavía sin levantar la vista. Eres muy presuntuoso para ser mecánico. Soy muy observador para ser mecánico. Hay una diferencia. Una pausa. Entonces, ¿por qué no tienes miedo de mí? Brennan dejó la antorcha y finalmente la miró a los ojos. Ella realmente era hermosa de esa manera aterradora en la que las cosas que podían matarte a menudo eran hermosas, como un rayo o ciertas especies de medusas o el destello de una estrella que se convierte en supernova. Permítame hablar libremente, Eminencia. Sospecho que hablarás libremente independientemente de mi permiso. Buen punto. Se secó las manos con el trapo. Hace 18 meses antes de venir a esta estación, estaba en la pequeña colonia minera de Kepler-Sope, unas 6.000 personas, buena gente, en su mayoría familias. Mantuvo su voz cuidadosamente neutral. Hubo una fuga de refrigerante accidental en el reactor principal. Yo era el único ingeniero con la certificación para arreglarlo, pero la fuga estaba en una sección que ya había sido inundada con radiación. La expresión de él cambió ligeramente. ¿Entraste de todos modos? Entré de todos modos. Selló la fuga, salvó la colonia, se encogió de hombros. Cuando salí, había absorbido suficiente radiación como para cocinar mi estructura celular desde adentro hacia afuera. Los médicos me dieron 6 meses, quizás 8. La percha parecía haberse quedado muy silenciosa. Eso fue hace 18 meses, dijo Balindra lentamente. Sí, Su Eminencia. Los médicos, aparentemente, se mostraron optimistas. Ella lo miró fijamente. Te estás muriendo. Todos están muriendo. Su Eminencia. Simplemente lo estoy haciendo a un ritmo un poco acelerado. Se volvió hacia la tubería de combustible. Así que cuando me preguntas por qué no te tengo miedo, es porque ya he hecho las paces con lo peor que podría pasar. Todo lo demás es solo papeleo. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Brennan trabajó en el sello, comprobando y volviendo a comprobar sus lecturas, fingiendo que sus manos no temblaban levemente. Hay tratamientos, dijo finalmente Balindra. La tecnología médica de Kelvari es avanzada. Sí, lo he investigado. Los procedimientos que podrían funcionar están reservados para los ciudadanos del dominio, y la lista de espera para las excepciones para no ciudadanos es de aproximadamente 7 años. Él sonrió sin humor. No tengo 7 años. Pude. Ella se detuvo y Brennan vio que algo parpadeaba en su rostro. Sorpresa, quizás. Como si hubiera empezado a ofrecer algo y luego se hubiera detenido.
¿Podrías qué? Su eminencia. Su expresión se endureció de nuevo hasta alcanzar la neutralidad imperial. Nada. Continúa tu trabajo. Se fue sin decir otra palabra, su capa volvió a hacer ese dramático giro, pero esta vez parecía menos practicado, más como si simplemente estuviera tratando de escapar. Balindra no durmió esa noche. Se dijo a sí misma que era la presión de las próximas negociaciones, el peso de representar a su pueblo en discusiones que podrían remodelar el panorama político de 100 sistemas. Se dijo a sí misma que era el estrés de su posición, los interminables cálculos necesarios para mantener el poder en una corte llena de gente que felizmente la vería muerta. Pero la verdad era más simple y más complicada a la vez. No podía dejar de pensar en el mecánico que se estaba muriendo y no parecía importarle. ¿Cómo se atreve a estar tan tranquilo al respecto? ¿Cómo se atreve a afrontar su propia extinción con la misma aceptación con la que arreglaba piezas de motor? ¿Cómo se atrevía a hacerle sentir algo cuando ella había pasado 12 años construyendo muros específicamente diseñados para evitarlo? En algún momento de la madrugada de la noche artificial de la estación, se encontró frente a una consola abriendo registros médicos a los que no tenía derecho a acceder. Los niveles de exposición a la radiación de Brennan Holt, el deterioro progresivo de su estructura celular, la cuidadosa documentación de los tratamientos intentados y fallidos. Él no estaba mintiendo. Probablemente le quedaban 6 meses, quizá menos. Cerró los archivos y abrió otros, registros de inmigración, asignaciones de estaciones, transferencias de personal. Ella siguió su camino a través de la galaxia, 6 años vagando de un lugar a otro, sin quedarse nunca lo suficiente como para importarle a alguien excepto una vez. Los registros del Kepler-Sope eran escasos, pero encontró lo que buscaba enterrado en el informe del incidente de la fuga del reactor. Una lista de colonos presentes durante la emergencia. Una anotación sobre un hombre que se había negado a evacuar y que había insistido en permanecer en la zona de peligro hasta que todos los demás estuvieran fuera. Su nombre no era Brennan Holt. Era Brennan Holt Say. Ella hizo una referencia cruzada. La familia Seyer había sido uno de los grupos fundadores de Kepler-Sope. Padre, madre y 3 hijos. Los 5 estaban en la zona afectada cuando comenzó la fuga. Los 5 fueron evacuados sanos y salvos gracias a las acciones de Brennan. Los registros familiares muestran que los Sers se mudaron a una nueva colonia después del incidente. Comunicaciones regulares durante unos meses, luego nada. Ningún mensaje enviado, ninguno recibido, como si Brennan simplemente se hubiera borrado de sus vidas. Balindra se recostó y sintió un dolor hueco que se extendía por su pecho. No solo había salvado una colonia, había salvado a su familia. Y luego se alejó de ellos, pasó el tiempo que le quedaba vagando por el espacio, trabajando hasta el agotamiento, reparando las naves de otras personas, esperando morir porque no quería que lo vieran. Udris. Al día siguiente, Balindra se encontró nuevamente en el hangar, observando a Brennan trabajar. Ella no se anunció, no exigió atención. Ella simplemente se quedó parada cerca de uno de los contenedores de carga, observándolo moverse a través de la reparación con el tipo de competencia silenciosa que hacía que incluso las tareas simples parecieran arte. Sé que está usted ahí, Eminencia, dijo después de unos 20 minutos. Respiras demasiado deliberadamente como para poder esconderte. No me estaba escondiendo. Estabas al acecho entonces. ¿Es eso más digno? Sustancialmente. Ella se acercó más y se detuvo a unos metros de distancia. ¿Por qué los dejaste? Él no pretendió malinterpretar. Has estado leyendo mis archivos. Yo soy la emperatriz. Puedo leer lo que quiera. Eso no es una respuesta. La desviación tampoco lo es. Ella cruzó sus brazos. Los Sers, tu familia. ¿Por qué te fuiste? Brennan dejó el componente que había estado calibrando. Su mandíbula se movió por un momento, como si estuviera masticando palabras que no quería escupir. ¿Alguna vez has visto a alguien a quien amas verte morir? Preguntó finalmente. No es una pregunta retórica, ¿verdad?
Valindra pensó en su madre. El asesinato había sido rápido. Al menos un disparo del arma de servicio de un almirante caído en desgracia. No hubo un declive lento, ni vigilancia ni espera. No, admitió ella. La hija menor de mi hermana tiene 8 años. Su nombre es Penny. La última vez que la vi, me hizo prometer que le enseñaría a volar cuando fuera mayor. Su voz era firme, pero sus manos habían dejado de moverse. No estaré cerca cuando ella sea mayor. Y decidí que era mejor que me recordara como el tío que se fue, que como el tío que mintió. Eso es cobardía, probablemente. Se encogió de hombros. Pero es mi cobardía. Puedo elegir cómo gastar lo que me queda. Arreglando los barcos de otros y esperando morir solo. Siendo útil mientras pueda. Al no ser una carga. Se detuvo y meneó la cabeza. ¿Por qué te importa? Ayer me amenazaste con matarme. Fue una pregunta justa. Y Valindra descubrió que no tenía una buena respuesta. A ella no debería importarle. Este era un mecánico humano, un refugiado, un don nadie. Su vida o su muerte no significaban nada para el dominio Kelvari. Pero a ella sí le importaba, y no podía explicar por qué, y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa en años. Arregla el barco, dijo ella dándose la vuelta. Estaré en mis aposentos. Huyendo. Él la llamó. Ella se detuvo, se giró y lo miró a los ojos. Al parecer, ambos somos expertos en eso, señor Holt. Esa noche, Torben encontró a Brennan todavía trabajando mucho después de que terminara el turno, rodeado de lecturas de diagnóstico y piezas de repuesto. Deberías dormir, dijo Toyn, acomodándose en una caja cercana. La línea de combustible no se mueve. Yo tampoco. Brennan no levantó la vista del colector que examinaba. Más vale ser productivo. To guardó silencio un momento. Entre los Kelvari, se le consideraba inusualmente informal, un rasgo que lo había llevado a la sala de mecánica en lugar de a los prestigiosos puestos que su familia esperaba. También era lo que lo convertía en una de las pocas personas de la estación a las que Brennan consideraba algo cercano a un amigo. Preguntó por ti, dijo Torben finalmente. Las manos de Brennan se quedaron quietas. ¿Quién lo hizo? No seas tonta, emperatriz. Me llevó aparte después de que te fueras y me hizo preguntas. ¿Cuánto tiempo llevabas aquí? ¿Qué clase de trabajador eras? Si tenías algún problema disciplinario. El rostro grisáceo y morado de Torben se contorsionó en una expresión parecida al asombro. Nunca había preguntado por nadie, ni una sola vez en los 12 años que llevo trabajando en esta estación. Probablemente solo intenta encontrar la mejor manera de que me maten. Podría haberlo hecho ya. La ley Kelvari le otorga autoridad absoluta sobre los no ciudadanos. No necesita investigar. Tú primero. Torben se inclinó hacia adelante. Brennan, ¿qué le dijiste? La verdad. Es aterrador. Eso fue lo que ella también dijo. Brennan volvió a su trabajo. Le hablé del conducto de combustible y ella escuchó. Eso es todo. Pero no era todo, y ambos lo sabían. Algo había cambiado en esa conversación. Una placa tectónica bajo la superficie de sus vidas se estaba moviendo hacia una nueva posición. Brennan aún no podía identificarla, pero podía sentirla de la misma manera que sentía las sutiles vibraciones de un motor que no estaba bien calibrado. Ten cuidado, dijo Torben, levantándose para irse. La corte tiene ojos en todas partes. Si creen que la emperatriz muestra interés en un mecánico humano, les complicarán mucho la vida a ambos. Son más complicadas que morir por envenenamiento por radiación. Torben hizo una mueca. A veces olvido que tienes una perspectiva diferente sobre estas cosas. La mayoría de la gente la tiene. Brennan volvió a colocar el colector en su lugar. Duerme un poco, Torben. Yo terminaré aquí. Después de que su amigo se fuera, Brennan trabajó en silencio durante otra hora, con sus pensamientos divagando a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerlos anclados. Pensó en la esperanza de Kepler,
en la familia que había dejado atrás, en la mirada de Penny cuando se despidió sin decirle que era un adiós. Pensó en los ojos de Valindra cuando le dijo que se moría, ese destello de algo que podría haber sido dolor antes de que lo encerrara tras su máscara imperial. Pensó en cómo su voz se suavizó ligeramente cuando dijo que se iba a sus aposentos. «Cuidado», murmuró para sí mismo. Ese no es un camino que lleve a nada bueno, pero no podía dejar de pensar en ella de todos modos. La reparación de la línea de combustible tardó 34 horas, 3 horas antes de lo previsto. Brennan supervisó personalmente las comprobaciones finales, realizando cada diagnóstico 2 veces y luego una tercera porque la paranoia lo había mantenido con vida durante tanto tiempo, y no estaba dispuesto a abandonarla. «Ahora está lista», le dijo a Torben, quien había regresado para ayudar con los toques finales. «Mejor que listo, de hecho. Reforcé las juntas de aleación con un latiz de titanio. Debería soportar el triple de tensión magnética que el diseño original». Torben negó con la cabeza con admiración. «Estás desperdiciado como mecánico de estación. ¿Lo sabías? Podría ser ingeniero jefe de una nave insignia en algún lugar. Las naves insignia tienen demasiado papeleo». Brennan recogió sus herramientas, haciendo una ligera mueca al sentir un dolor familiar en las articulaciones. La radiación se estaba acelerando. Había notado que los síntomas aumentaban en las últimas semanas, menos tiempo del que esperaba. Entonces se dirigía a las duchas cuando un asistente subalterno lo interceptó, con el mismo aspecto aterrorizado que solían tener quienes llevaban mensajes de la emperatriz. «Señor, alto. Su eminencia solicita su presencia en la enfermería de inmediato». Brennan frunció el ceño. «¿La enfermería? ¿Está herida?» «No se lo explicó, señor. Solo dijo, de inmediato». Dick siguió al asistente por los pasillos de la estación, mientras su mente repasaba las posibilidades. ¿Había ocurrido algo durante la preparación de las negociaciones? ¿Alguien la había atacado? La corte Kelvari estaba famoso por sus luchas internas de poder. Las puertas de la enfermería se abrieron y entró. Encontró a Valindra de pie junto a una mesa de reconocimiento, con expresión indescifrable, y a su lado, un médico de Kelvari con bata médica formal. «Señor Ola», dijo Valindra, «ella es la doctora Sarraine Mars, la principal especialista en radioterapia en el dominio. Ella aceptó examinarte». Brennan dejó de caminar. «Su eminencia, la lista de espera para las excepciones para no ciudadanos», continuó Valindra, «ha sido revisada recientemente. Te han trasladado a la cima. No puedes hacer eso, yo soy la emperatriz. Puedo hacer lo que quiera». Ella le devolvió sus palabras sin una pizca de ironía. «El doctor Mars le explicará las opciones de tratamiento. Me han dicho que algunos de ellos tienen tasas de éxito significativas». Brennan miró al doctor y luego volvió a mirar a Valindra. «¿Por qué?» «Porque tenías razón», dijo simplemente. «Sobre la cola del combustible, sobre la gente que me rodea que tiene demasiado miedo de decirme la verdad». Ella dudó un momento. Algo vulnerable brilló en sus ojos antes de reprimirlo. «Sobre muchas cosas. Esto se trata de gratitud. Me estás ofreciendo salvar la vida porque arreglé tu nave. Me ofrezco a salvar tu vida porque vale la pena salvarla». Ella se dirigió hacia la puerta, claramente incómoda con la conversación. «La elección es suya, señor Ull, pero he aprendido recientemente que huir no es tan noble como parece». Ella se fue antes de que él pudiera responder. «La doctora Mars se aclaró la garganta delicadamente. «Comenzamos el examen. Señor Holt». Brennan se quedó allí por un largo momento, mirando la puerta por la que Valindra había desaparecido. Entonces se rió, una risa real, la primera en más tiempo del que podía recordar. «Sí», dijo subiéndose a la mesa de examen. «Sí, comencemos». El tratamiento duró 6 semanas. 6 semanas de procedimientos e inyecciones y reconstrucción celular que dejaron a Brennan sintiéndose como si su cuerpo hubiera sido desarmado y reconstruido de adentro hacia afuera,
lo que en cierto sentido fue así. Durante ese tiempo, Balindra visitó exactamente 2 veces, ambas veces con el pretexto de inspeccionar las instalaciones médicas. En ambas ocasiones hablaron durante horas sobre todo y nada, sobre la carga del liderazgo y la soledad de vagar a la deriva en el espacio, sobre las familias de las que se habían alejado y las personas que podrían haber sido. La segunda visita terminó con Brennan diciendo: «Podrías regresar sin la excusa de la inspección, ¿sabes?», y Balindra respondiendo: «Eso no sería apropiado». Y ambos sabiendo que lo apropiado había dejado de importar en algún momento alrededor de la segunda hora de su primera conversación. Cuando se completó el tratamiento, el Dr. Mars lo declaró libre de daño por radiación. No solo estable, claro. La reconstrucción celular había funcionado mejor de lo esperado. Ahora tenía décadas por delante, no meses. «¿Qué vas a hacer?», Balindra preguntó, estando en su sala de recuperación el día de su alta. Llevaba su armadura imperial porque venía directamente de una reunión del consejo y su corona reflejaba la luz de una manera que la hacía parecer sacada de una leyenda. «No lo sé», admitió Brennan. «Hace 18 meses tuve un plan. Trabajar hasta no poder morir en algún lugar tranquilo. Que mi familia me recuerde tal y como era». Se sentó en la cama, sintiendo la extraña nueva fuerza en sus extremidades. «Ahora tengo que decidir qué hacer con un futuro que no esperaba tener. Podrías quedarte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. En la estación, Brennan preguntó con cuidado. En la estación cercana al dominio, se detuvo, pero no lo suficientemente rápido. «¿Cerca de ti?», terminó. La piel púrpura de Balindra se oscureció levemente en lo que él había aprendido que era el equivalente Kelvari de un rubor. «Necesito un ingeniero que no tenga miedo de decirme cuando estoy equivocado. El puesto está abierto si lo deseas». «Solo un ingeniero». Ella lo miró a los ojos y, por primera vez desde que la conocía, parecía insegura, vulnerable, real. «Eso depende», dijo ella en voz baja. «Sobre lo que estás dispuesto a hacer». Brennan se puso de pie, acortando la distancia entre ellos hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver los destellos plateados en sus ojos amatista. «Pasé 6 años huyendo de la vida», dijo, «de la conexión, de cualquier cosa que pudiera hacerme daño cuando me fuera. Y entonces tú», sacudió la cabeza, «amenazaste con matarme por mirarte mal. Y de alguna manera fue entonces cuando comencé a querer vivir de nuevo. Esa es una base terrible para una relación. Es una honesta». Él extendió la mano, dudó y luego tomó suavemente la de ella. Sus dedos morados se entrelazaron con los curtidos de él. «No voy a pretender que esto tenga sentido. Emperatriz y mecánico, Kelvari y humano. Es absurdo. Completamente absurdo». Ella estuvo de acuerdo. «El tribunal lo odiará. Lo despreciarán. Tus asesores probablemente intentarán asesinarme. Al menos 3 de ellos lo harán». «Sí. ¿Y tú?», Brennan preguntó. «¿Qué vas a hacer?». Balindra sonrió. Una sonrisa real. El primero que había visto en su rostro. La transformó de intimidante a radiante. «Voy a dejar que me mires todo el tiempo que quieras», dijo. «Y si alguien se opone, le recordaré que soy la emperatriz y puedo hacer lo que quiera». Él se rió. Y luego ella también se rió. Y en algún lugar en el medio, se estaban besando. Y la estación siguió girando en el vacío, y el universo continuó con su antigua danza de estrellas y oscuridad. La reacción del tribunal fue exactamente la prevista. Horror, indignación y aproximadamente 17 complots distintos para eliminar a Brennan del panorama. Balindra los trató sistemáticamente y sin piedad. Y para el segundo mes, incluso los conspiradores más ambiciosos habían aprendido que amenazar al mecánico de la emperatriz era una excelente manera de verse reasignado a un puesto minero en el extremo más alejado del espacio conocido. «No era necesario exiliar al conde Ptris», dijo Brennan una noche, mientras leía el despacho de los territorios exteriores. «Era prácticamente inofensivo. Contrató a 3 asesinos distintos.
Ninguno de ellos era particularmente competente, pero el principal se mantiene. Balindra no levantó la vista de su correspondencia. Además, las mentes belianas llevan décadas solicitando un administrador noble. Simplemente estoy satisfaciendo sus necesidades enviándoles a alguien que intentó matar a tu novio. Alzó la vista al oír eso, su expresión se suavizó en algo casi juguetón. Novio. ¿Así es como llamamos a esto? No sé cómo lo llamamos. Dejó el despacho. Nunca he salido con una emperatriz. Las guías de etiqueta son sorprendentemente escasas al respecto. Nunca he salido con un mecánico. Ambos estamos improvisando. Era extraño, pensó Brennan, lo cómodo que se había vuelto esto. La mujer que lo había amenazado de muerte por mirarla demasiado tiempo, ahora estaba sentada frente a él con ropa informal, la corona a un lado, hablando de su relación como si fuera lo más normal de la galaxia. Y tal vez para ellos se estaba convirtiendo en eso. He estado pensando, dijo con cuidado, en contactar a mi familia. El lápiz de Balindra se detuvo a mitad de carrera. Los recitadores. Clara ha estado enviando mensajes. Descubrió que sigo vivo a través de la red médica. Al parecer, los registros de radioterapia no son tan privados como suponía. Se pasó una mano por el pelo. Quiere verme. Quiere saber por qué me fui. ¿Y tú qué quieres? Era la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Qué quería? Una parte de él todavía creía haber hecho lo correcto, ahorrándole a su familia el dolor de verlo morir lentamente, pero otra parte, una parte más grande de la que quería admitir, sabía que había sido un cobarde, que huir no había protegido a nadie. Simplemente le había facilitado fingir que ya estaba muerto. Quiero ver crecer a mi sobrina, dijo finalmente. Quiero conocer a la persona en la que se convierta. Quiero que su voz sea captada, quiero dejar de correr. Balindra dejó su lápiz y se acercó a donde él estaba sentado, arrodillado frente a él, con una gracia que habría parecido ridícula en cualquier otra persona, pero que de alguna manera le sentaba perfectamente. Entonces detente, dijo simplemente. Envía el mensaje. Pase lo que pase después, no lo afrontarás solo. La besó en la frente, inhalando ese costoso aroma floral que se había vuelto tan familiar como el aceite de motor. Gracias, susurró. No me des las gracias todavía. Si tu hermana se parece en algo a ti, te va a gritar durante unas 6 horas antes de perdonarte. Una sonrisa tiró de sus labios. Estoy deseando que llegue. 3 meses después, Brennan se encontraba en el hangar donde todo había comenzado, observando el transporte de su hermana atracar en la estación Kelvari. Su corazón golpeaba contra sus costillas, pero a su lado, la mano de Balindra encontró la suya y el pánico disminuyó ligeramente. ¿Y si están enojados? Él preguntó. Los dejé. Ni siquiera me despedí como es debido. Entonces se enojarán, dijo Balindra con calma. Y luego si te aman te perdonarán. Eso es lo que hacen las familias. Hablando desde la experiencia, hablando desde la esperanza, ella le apretó la mano. Nunca tuve la oportunidad de reconciliarme con mi madre. No desperdicies el tuyo. La rampa del transporte bajó y Brennan vio cómo emergían 5 figuras. Primero su hermana Clara, con el pelo más gris de lo que recordaba, su marido Marcus detrás de ella, y luego 3 niños, 2 adolescentes y una niña pequeña, que agarraba un conejo de peluche y miraba alrededor del hangar con ojos abiertos y asombrados. Centavo. Ella tenía ahora 9 años. Se había perdido un año de su vida, pero no se perdería otro. Clara lo vio primero. Ella se detuvo y por un momento terrible Brennan pensó que se daría la vuelta. Pero entonces su rostro se arrugó y ella estaba corriendo a través de la cubierta del hangar y él también estaba corriendo y chocaron en un abrazo que los dejó sin aliento a ambos. Eres un idiota. Clara sollozó en su hombro. Eres un completo idiota. Creíamos que te estabas muriendo. Creíamos que ya estabas muerto. Lo siento, dijo Brennan con la voz quebrada. Lo siento mucho, Clara. Pensé que te estaba protegiendo al irme. Al desaparecer,
al hacernos preguntar durante 18 meses si aún estabas vivo. Lo sé. Lo sé. Estuvo mal. Me equivoqué. Él se apartó, sosteniéndola con los brazos extendidos. Ya no me muero más. Ahora hay tratamientos. Voy a vivir. ¿Vas a? La voz de Clara se quebró. Ella le dio una fuerte palmada en el brazo. Vas a vivir. ¿Y no se te ocurrió decírnoslo? Te lo digo ahora. Ella lo golpeó de nuevo, luego lo abrazó otra vez, y para entonces el resto de la familia ya la había alcanzado. Marcus estrechó su mano con el apretón de un hombre que quería golpearlo, pero se contenía. Los adolescentes, los hermanos mayores de Penny, Tommy y Sasa, se quedaron atrás con el cansancio de unos niños a quienes les habían dicho que se emocionaran por un tío que apenas recordaban. Y Penny tiró de su manga. ¿De verdad eres el tío Brennan? Ella preguntó solemnemente. Se arrodilló a su nivel. Realmente lo soy. Prometiste enseñarme a volar. Hice. Te fuiste. Lo sé. Lo lamento. Ella lo estudió con la brutal honestidad de la infancia. Mamá lloró mucho cuando te fuiste. Lo siento por eso también. ¿Te vas a ir otra vez? Brennan miró a Valindra, que se encontraba a cierta distancia, observando la reunión con una expresión que no podía descifrar. No, dijo. No me voy a ir otra vez. Penny consideró esto y luego le tendió su conejo de peluche. Este es el señor Obsworth. Me protegió mientras usted no estaba. Hizo un buen trabajo. Brennan sacudió la pata del conejo solemnemente. Gracias, señor Obsworth. Yo me encargo de aquí. Penny sonrió y fue como si el sol saliera de entre las nubes. Más tarde, tras las presentaciones, las explicaciones y las lágrimas que brotaron a raudales a lo largo del día, Brennan se encontró en la plataforma de observación con Valindra. La vasta extensión de estrellas se extendía ante ellos, y abajo, su familia se instalaba en las habitaciones de invitados que ella había dispuesto. Se quedan, dijo. Clara dijo que quieren quedarse. Dice que no les queda nada en las colonias exteriores. Y si voy a estar aquí, hay espacio en el dominio para gente buena. Valindra dijo, me encargaré de que se ocupen de ellos. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Se giró para mirarlo. Brennan, me diste algo que no sabía que necesitaba. Me miraste y viste a una persona, no un trono. Me dijiste la verdad cuando todos los demás tenían demasiado miedo. Levantó la mano para tocarle la cara. Déjame devolverte algo. La atrapó. Mano, la sostuvo contra su mejilla. Ya lo hiciste. Me salvaste la vida. Entonces, dejémoslo en paz y empecemos desde ahí. Ella sonrió. Esa expresión radiante que aún lo pillaba desprevenido cada vez. Me han dicho que eso es lo que hacen los compañeros. ¿Compañeros? Repitió. ¿Eso es lo que somos? No sé qué somos, admitió, pero sé lo que quiero que seamos. ¿Y qué es eso? Lo besó en lugar de responder, y las estrellas giraron lentamente, y en algún lugar de la estación, una niña pequeña le mostraba a su conejo de peluche su nueva habitación, y el universo, por una vez, parecía estar de su lado. Mi Jade, la boda se celebró un año después, en contra del consejo de aproximadamente el 90% del Consejo Imperial. Se celebró en el mismo hangar donde Brennan le había dicho por primera vez a una emperatriz que su nave estaba a punto de explotar porque ambos tenían sentido del humor para estas cosas. Penny era la niña de las flores. Se tomaba el trabajo muy en serio, esparciendo pétalos con la concentración de un cirujano realizando una cirugía delicada. Y cuando ella al llegar al final del pasillo, anunció a todos los presentes que lo había hecho a la perfección y que todos debían aplaudir. Y así lo hicieron. Tommy y Sasa, ahora dominados por la torpeza adolescente, sirvieron de acomodadores y fingieron estar avergonzados, aunque en secreto estaban emocionados. Clara lloró durante toda la ceremonia. Marcus fingió no llorar, sin engañar a nadie. Toblakmos fue el padrino de Brennan, lo que dio lugar a un discurso que, de alguna manera, incluyó las frases,
casi lo ejecutan. El peor sentido de autoconservación que he visto jamás. Pero supongo que eso es lo que necesitas para casarte con un miembro de la realeza. Balindra se rió tan fuerte que resopló, lo que escandalizó a la corte y deleitó a todos los demás. La recepción continuó hasta el amanecer artificial de la estación, con humanos y Kelvari mezclándose de formas que habrían sido impensables 2 años antes. Alrededor de las 3 horas, el gran canciller Moray acorraló a Brennan cerca de la mesa de bebidas. «La has cambiado, ¿sabes?», dijo el anciano Kelvari. Su piel grisácea y violácea estaba arrugada por la edad, pero sus ojos eran agudos. «He servido a 3 emperadores y a una emperatriz. Ella era la más fría de todas hasta que llegaste tú». «No la cambié», dijo Brennan. «Simplemente le di permiso para ser quien ya era». Moray lo estudió durante un largo momento. «La corte te llama el tonto de la emperatriz. Ya lo sabes, a tus espaldas». «Lo sé. ¿Eso no te molesta?». Brennan observó a Balindra al otro lado de la habitación, riéndose de algo que Clarahara estaba diciendo, con la corona torcida y su túnica formal arrugada por demasiados abrazos. Ella captó su mirada y sonrió, y algo cálido se extendió por su pecho. «El tonto es el único que puede decirle la verdad a la realeza», dijo. «He escuchado títulos peores». Adón, su hija, nació 2 años después en el mismo pabellón médico donde Brennan había recibido su tratamiento. La llamaron Esperanza en el idioma de la vieja tierra que hablaba la abuela de Brennan, y tenía la piel morada de su madre, la mandíbula obstinada de su padre y un par de pulmones que podía despertar a toda la cubierta residencial cuando tenía hambre. Penny, ahora de 11 años y firmemente establecida como la hermana mayor honoraria más entusiasta de la galaxia, se declaró protectora y guardiana oficial de Asperense. Ella tomó este papel incluso más en serio que sus deberes de Floverhill, lo cual era mucho decir. «Tío Brennan», preguntó un día, mientras lo observaba alimentar al bebé, «¿y si pasa algo malo? ¿Y si tienes que volver a irte?». Miró a su sobrina y vio en sus ojos la preocupación que él había puesto allí al irse todos esos años atrás, y sintió el peso de cada mala decisión que había tomado. «No me voy a ninguna parte», dijo. «Pero Penny, si algo he aprendido es que huir no protege a las personas que amas. Simplemente los deja solos». Pasó a Esperanza a su otro brazo. «Pase lo que pase, venga lo que venga, lo afrontamos juntos. Eso es lo que significa familia. Eso es lo que debería haber sabido desde el principio». Penny consideró esto con la gravedad de la juventud. «Está bien», dijo finalmente. «Pero si intentas escaparte otra vez, se lo diré a la tía Balindra, y probablemente hará que te arrojen a la mazmorra». «No tenemos una mazmorra. Ella construirá uno. Ella es la emperatriz. Ella puede hacer lo que quiera». Badur Brennan se rió, y Esperanza también se rió, aunque no tenía idea de que era gracioso. Y en algún lugar de sus cámaras oficiales, Balindra probablemente estaba intimidando a los políticos mientras secretamente deseaba estar allí. Eso pensó mientras sostenía a su hija y observaba a su sobrina hacer muecas tontas. «Esto es lo que casi tiro a la basura. Esto es lo que he estado evitando durante todos estos años». Y el universo, que casi lo había matado y luego le había concedido una segunda oportunidad, pareció susurrarle: «No la desperdicies esta vez». No fue su intención. Años más tarde, cuando los historiadores escribieron sobre el reinado de la emperatriz Balindra Khan, señalaron que ella fue la primera gobernante Kelvari en casarse con un humano, la arquitecta de la paz duradera con la Federación Serentina y la fundadora de los programas de intercambio médico que salvaron innumerables vidas en 100 sistemas. También anotarían en notas a pie de página más pequeñas y diarios privados que ella sonreía más que cualquier emperatriz antes que ella, que era conocida por visitar personalmente los hangares de la estación para agradecer a los mecánicos que mantenían todo funcionando y que tenía la costumbre de decirlo siempre que alguien cuestionaba sus decisiones poco convencionales. «Aprendí hace mucho tiempo que la gente lo suficientemente valiente para decirte la verdad vale más que 1000 cortesanos que te dicen lo que quieres oír». Y en las notas a pie de página más pequeñas,
que apenas valían la pena mencionar excepto para aquellos a quienes les importaban esas cosas, se notaba que le sobrevivían su marido Brennan, su hija Spirance y una familia que había crecido desde 2 personas solitarias hasta algo extenso, caótico y maravilloso. Pero eso fue después. Por ahora, solo había un hangar, una línea de combustible rota y un hombre que no tenía miedo de mirar a una emperatriz a los ojos. Algunas historias comienzan con grandes gestos y declaraciones dramáticas. Pero los mejores empiezan con la verdad.